Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Gracias por la convocatoria, gracias por permitirme formar parte de este panel con compañeros, amigos, con los cuales hemos pasado varias mañanas y tardes discutiendo y debatiendo, buscando esta articulación de la que hablaba Daniel cuando comenzaba su exposición, que creo que es una de las cosas más relevantes que hay que resaltar de programas de estas características, donde no se hicieron desde atrás de un escritorio pensando simplemente en la necesidad coyuntural de alguna sensación de demanda o con la convicción de prestación de servicio de una cartera en particular dentro de la organización pública, sino viéndolo realmente como una cuestión de mejora para todos. Por lo tanto, el compromiso y el grado de participación de cada uno de los actores fue algo que se discutió desde el primer día. Desde el primer día y buscando justamente la identificación de cuáles son los actores y qué competencia primaria tienen dentro de su rol de ejecución en el Poder Ejecutivo Nacional y cómo debían volcar esa actividad primaria que es su responsabilidad dentro del programa y que realmente entonces pudiéramos sumar los esfuerzos de todos para beneficio de todos. En el contexto de Conectar Igualdad y de lo que está haciendo el Ministerio de Educación en materia de inclusión tecnológica dentro del sistema educativo y lo que hace cada una de las jurisdicciones per se dentro de su propia jurisdicción y acorde a lo que ya se ha llevado adelante y que tiene una labor de más de un año ya, más de un año y medio, y que obviamente, como decía Pablo, no es una labor que va a tener fin. Esto es un camino que se comenzó con los programas que mencionó Daniel, que se continúan con Conectar Igualdad, que van a seguir creciendo con las aulas móviles y que va a tener una evolución permanente durante N cantidad de tiempo, hasta que realmente haya un cambio de paradigma y tengamos que pensar realmente en una nueva revolución que haga una modificación de este tipo. Pero la verdad que hoy no hay un visto en el tiempo de cuándo va a finalizar esto, por el contrario. En esa visión es que desde lo que se denomina o desde lo que se conoce dentro de nuestra conformación de lugares de trabajo institucionalmente, es la Agenda Digital Argentina la que busca, justamente a través de actores multisectoriales y de los grupos de trabajo multisectoriales que esta convoca, en el que muchos tuvieron que ver estas experiencias de trabajo, de articulación y de discusión y de debate en la conformación de los programas que hoy están en ejecución, cuáles son los proyectos y cuáles son las perspectivas que se deben tener en adelante, tomando en cuenta todo lo ya hecho y todo lo que demanda y necesita y todo lo que falta para realmente complementar la totalidad de los programas. ¿En vista a qué? En vista a lo que podemos denominar una era digital, en vista a, como decía esta mañana el ministro de Educación, achicar brechas y eliminar de una vez por todas en este camino hacia una era digital, la brecha digital en la Argentina. La brecha digital en la Argentina, que no es una cuestión que se le ocurrió a 4 o 5 funcionarios, ni simplemente un planteo de buenas prácticas desde el mundo académico, ni una necesidad de vender tecnología por el mero hecho de la existencia de la tecnología desde el sector privado. Por todo lo contrario, desde un grupo de trabajo multisectorial donde todos estos actores están sentados en la misma mesa y se discuten cuáles son los escenarios más eficientes, más eficaces y que debemos mirar con características de evolución y con características de sustentabilidad por cada uno de los programas y con un solo objetivo: que todos alcancen a la totalidad de nuestros habitantes. Esa discusión se fue llevando no solamente dentro de nuestro contexto y dentro de nuestro territorio, sino que también se fue llevando en el escenario regional, en el escenario del Mercosur, en el escenario de la UNASUR, en el escenario de Iberoamérica,
Primero, quizás viendo algunas experiencias que se estaban llevando en otras partes del mundo, luego viendo y concertando mesas de trabajo donde realmente se mostraran y se abrieran los errores y qué era lo que se debía aprender para realmente llegar a buen fin en tiempo y forma con cada uno de los proyectos que se llevara adelante. Y dentro de esto se fueron identificando cuáles son los puntos en común y que muchos de estos proyectos que hoy conocemos, como Argentina Conectada, como Conectar Igualdad, como Televisión Digital, por nombrar algunos, son proyectos comunes que no nos atañen solamente a nuestro país, sino en toda la región. En base a esto, claro, yo me acuerdo cuando teníamos las primeras reuniones tomando como ejemplo lo que pasó en educación, ¿no? Y lo que pasó con el Conectar Igualdad, que hablábamos de las necesidades y se planteaban las necesidades sin tener muy en claro qué significaban en dimensión y en volumen. Hablábamos de la matrícula en ese momento, entonces a ver en educación cuánto es la matrícula de este número que quedó como una foto en el tiempo de 3 millones, que ya es poco, es poco. Realmente era ver cómo y entonces qué hacía falta y para las escuelas. Cuando empezamos a tomar dimensión de eso y se empezó a tener participación con el sector privado, ni hablar del de logística, que bueno, Pablo, no te envidio, estando en la ejecución del programa, lo que significa la logística diaria de operación de este tipo de programas con esta dimensión. Pero, bueno, la próxima licitación tiene que ser por 1,5 millones de máquinas, por 1.200.000 máquinas. A ver, ¿quiénes están en condiciones de proveer? ¿De acuerdo? Nadie. Nadie estaba en condiciones de proveer. O sea, necesitamos 1.200.000 máquinas que las tienen que empezar a entregar en diciembre para que lleguemos antes de que comiencen las clases con todo el trabajo de distribución. Ahí se empezaron a ver otros factores que no hacen únicamente a la educación, pero que hacen justamente al contexto de una sociedad, al contexto de la sustentabilidad de los programas y al contexto de crecer realmente en todas las verticales que son necesarias tener en cuenta. Y se tomó una determinación que tenía que ver con empezar a fomentar y ver en la práctica qué capacidad de producción nacional podía haber para darle sustentabilidad a estos programas. En esa etapa se empezó a trabajar con el sector privado y llegamos a una determinación que fue como se llevó adelante la licitación, que se dividió, por ejemplo, en materia de las netbooks, en 3 grupos. Un grupo que podían ofrecer máquinas directamente importadas, otro grupo que debía ofrecer máquinas que estuviesen ensambladas en la Argentina y otro grupo que tuviese que tener mayor valor agregado de producción nacional, que es lo que hace a, por ejemplo, el soldado de componentes dentro de nuestro territorio. La verdad que pisamos un terreno que no conocíamos ni nosotros ni el sector privado. Un terreno donde no se había incursionado demasiado, pero que nos demostraba que el volumen de lo que estábamos planteando realmente meritaba que nos sentemos a ver esto, porque si no íbamos a ser simplemente compradores de cajitas. Y en vez de ser compradores de cajitas, gracias a esto, y que en la próxima licitación que está en curso, la totalidad del equipamiento que se adquiera va a tener que ser de producción nacional, es que también se armó una cuestión desde el punto de vista industrial, que hizo la radicación de empresas en nuestro país y a la asociación de empresas extranjeras con empresas nacionales que pudieran darle realmente el carácter de producción nacional, con lo que esto significa dentro de la industria, con lo que esto significa dentro de un programa económico de crecimiento sustentable, con lo que esto significa dentro de el esquema laboral de generación de fuente de trabajos. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de cómo impacta un programa de estas características dentro del sistema educativo, sino que esto va mucho más allá, tiene un objetivo tan amplio
tan amplio que la meta se va corriendo permanentemente. No hay una meta para alcanzar, hay un camino para seguir. En este camino para seguir estamos todos convencidos que todos debemos formar parte, que todos debemos empujar desde el lado que nos compete, desde el lado que estemos, desde lo mínimo que se crea que se puede hacer, pero que realmente cada uno que empuje va a lograr que este camino sea cada vez mejor, cada vez más eficiente, y que esa meta que hoy quizás se ve lejos, esté cada vez más cerca y estemos, digamos, achicando ese margen para que realmente estemos todos en condiciones de igualdad. En esas condiciones de igualdad, obviamente, lo mismo sucede con programas como la televisión digital, donde muchos de ustedes sabrán, o se los comento, también el equipo, el set-top box, el codificador que se utiliza para poder tomar la señal de televisión digital, se fabrica en nuestro país. Cuando comenzamos con las primeras pruebas de señales, había que importarlos, los equipos, estábamos en las mismas condiciones que les comentaba de las netbook. Hoy ya se han distribuido más de 660.000 equipos en nuestro país y hay en el mercado producción nacional de por lo menos 3 modelos de equipos para consumo donde se pueda utilizar para ver la televisión digital y todo lo que viene arrastrando incluso en materia de Argentina Conectada con las necesidades de establecer un mecanismo de red que, como comentaba Pablo, con la infraestructura en comunicaciones que se debe montar y que se montó sobre las escuelas que están afectadas por el programa Conectar Igualdad, para poder trabajar en red, ver la posibilidad de tener realmente en nuestro país ese despliegue de redes, esa posibilidad de conectividad en todo nuestro territorio y no solamente en los establecimientos educativos. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? No para navegar por Facebook o entrar al Twitter, sino realmente para tener las mismas condiciones de igualdad de conectividad de toda nuestra sociedad, de todos nuestros hogares. Porque esto no debe quedarse únicamente en la escuela como un elemento áulico y por eso mismo estas máquinas no quedan dentro del establecimiento y los alumnos la pueden llevar a su hogar y la deben llevar a su hogar, porque lo que logramos de esta manera es tener la incorporación, la inclusión de todo el núcleo familiar en estos programas de cara a eliminar las brechas en nuestro país y de cara a una nueva era digital donde estemos absolutamente todos en igualdad de condiciones. Lo voy a repetir 1000 veces, el de igualdad de condiciones, porque es realmente el objetivo que se persigue con todo esto. Y cuando hablamos de igualdad de condiciones son de todo tipo. Entonces, la formación, la vocación de educación, la información forma parte de una herramienta que va a estar no solamente dentro del aula, sino al alcance de todos en nuestro territorio para poder de esta manera hablar seriamente de igualdad. Igualdad de condiciones, y lo dije de nuevo. En este mismo contexto, obviamente, el compartimiento que les hablaba de hace un ratito de experiencias con el resto de la región, nos puso realmente con una buena línea de partida, aprendiendo los problemas de los demás. Si ustedes comparan o hagan un poco de revisionismo, y hasta hace 2 años atrás era bastante común escuchar que se dijera: ¿por qué Argentina no hace como hizo Uruguay e implementan el plan Ceibal, que es lo mejor que existe sobre la faz de la Tierra? Era más o menos así el discurso. No vamos a entrar a comparar programas porque no son comparables, pero la verdad es que aprendimos mucho del Ceibal, aprendimos mucho del programa, ¿cómo se llama el de Portugal? El Magallanes. Aprendimos mucho de experiencias frustradas en otros países de Latinoamérica que intentaron iniciar programas de estas características y no pudieron avanzar por falta de infraestructura, por falta de logística, por no comprender todos estos elementos de los que estamos hablando y que se pusieron arriba de la mesa desde un primer momento.